5. El barco que navega sobre mares y sobre tierras. ¿Cuántos dragones duermen, pues, en las cavernas? Elric recorría el pórtico, con la panorámica de la ciudad a sus pies. Ya había salido el sol, pero seguía oculto por las densas nubes bajas que cubrían las torres de la ciudad de ensueño. La vida seguía imperturbable en las calles de Imrir, salvo por la ausencia de la mayor parte de los soldados, que todavía no habían vuelto de sus infructuosas investigaciones, ni lo harían en bastantes meses. Divinbar se apoyó en el parapeto del pórtico y paseó la mirada vacía por las calles. Sus facciones estaban cansadas, y llevaba los brazos cruzados en el pecho, como si quisiera conservar las fuerzas que le quedaban. 2. Quizás. Costaría mucho despertarlos, y, aún así, dudo que nos fueran de utilidad. ¿Qué es ese barco que navega sobre mares y sobre tierras que mencionó Arioco? He leído algo sobre él, en el libro de plata y otros volúmenes. Un barco mágico que utilizó un héroe Melnibones antes incluso de que existiera Melnibone y su imperio. Sin embargo, si realmente existe, no sé dónde encontrarla. ¿Quién podría saberlo? Dijo Divinbar al tiempo que erguía la espalda y se volvía a contemplar el panorama que se abría a sus pies. Arioco, dijo Elric. Pero él no me lo diría. Añadió con un encogimiento de hombros. Y tus amigos, los espíritus acuáticos, han prometido ayudarte. Y no es probable que sepan bastante de barcos. Elric frunció el ceño, y se hicieron más profundas las arrugas que ahora surcaban su rostro. Sí, Strahd quizá lo sepa. Pero me disgusta volver a pedirle ayuda. Los espíritus acuáticos no son criaturas tan poderosas como los señores del caos. Su fuerza es limitada, y, además, tienden a ser caprichosos e informales. Y otra cosa más, Divinbar, tengo mis reservas sobre el empleo de la hechicería, salvo si es absolutamente imprescindible. Tú eres un hechicero, Elric. Muy recientemente has demostrado tu maestría en ese aspecto, incluido el más poderoso de todos los encantamientos, la invocación de un señor del caos. Y todavía dudas. Yo recomendaría, mi señor, que te lo pensaras bien, y terminaras rechazando por ilógica tal idea. Tú decidiste utilizar la magia en la búsqueda del príncipe Ircon. La suerte ya está echada. Lo mejor es utilizar la magia desde ahora mismo. Tú no puedes imaginar el esfuerzo físico y mental que representa. Lo puedo imaginar, mi señor. Yo soy tu amigo. No deseo verte sufrir y, sin embargo, también cuenta, Divinbar, la dificultad que supone mi debilidad física, recordó Elric a su amigo. ¿Cuánto tiempo podré seguir usando esas pócimas poderosísimas que ahora me sostienen? Me proporcionan vigor, sí, pero a cambio de agotar mis escasas reservas. Quizá muera antes de hallar a Kimoril. Lamento haber hablado. Pero Elric se adelantó y puso su blanca mano en la capa color mantesca de Divinbar. Sin embargo, ¿qué tengo que perder? No, tú tienes razón. Soy un cobarde al dudar cuando está en juego la vida de Kimoril. Vuelvo a caer en las estupideces. En las estupideces que provocaron el inicio de todo esto. ¿Lo haré? Vendrás conmigo al océano. Divinbar notó que la carga de la conciencia de Elric empezaba a pesar también sobre sus hombros. Se trataba de una sensación muy extraña para un Melnibones, y Divinbar se dio perfecta cuenta de que no le gustaba en lo más mínimo. Elric había recorrido aquel sendero por última vez, cuando él y Kimoril eran felices. Parecía haber transcurrido mucho tiempo de ello. Había sido un estúpido al confiar en aquella felicidad. Volvió la testa de su semental blanco hacia los acantilados y el mar que se extendía ante ellos. Caía una ligera lluvia. El invierno caía rápidamente sobre Melnibone. Dejaron las monturas en lo alto de las rocas, para que los encantamientos de Elric no les perturbasen, y descendieron trabajosamente hasta la playa. La lluvia caía sobre el mar. Una pantalla de niebla colgaba sobre el agua a una distancia de menos de 5 largos de nave de la playa. Reinaba un silencio de muerte, y los altos y oscuros farallones de roca a su espalda y el muro de niebla al frente, hicieron imaginar a Divinbar que había entrado en un inframundo silencioso, donde era fácil que morasen las almas melancólicas de aquellos que, según la leyenda, se hubiesen suicidado mediante un proceso de lenta automutilación. El sonido de las botas de los dos hombres sobre los guijarros era considerable, pero, al propio tiempo, quedaba amortiguado por la niebla que parecía absorber el sonido y engullirlo con voracidad, como si sustentara su vida en el sonido. Ahora, murmuró Elric, que no parecía advertir los tétricos y deprimentes parajes. Ahora debo recordar los versos que me vinieron tan fácilmente a la memoria, sin pretenderlo, no hace muchos meses. Se apartó unos pasos de Divinbar, y bajó hasta el mismo borde donde el agua helada lamía la tierra y allí, solemnemente, tomó asiento con las piernas cruzadas. Sus ojos contemplaban la niebla,
sin pestañear. Cuando el alto albino se sentó, a Divimbbar le pareció que se encogía, que se convertía en un niño vulnerable, y su corazón se preocupó por él como lo hubiera hecho por un hijo nervioso y valiente. Divimbbar sintió el impulso de pedir al emperador que olvidase la magia y que realizara su búsqueda por las tierras de Oiniyuk con los medios normales. Sin embargo, Elric estaba alzando ya la cabeza como un perro levanta la suya hacia la luna. Unas palabras extrañas y conmovedoras empezaban a surgir de sus labios, y se hizo evidente que, incluso si Divimbbar le hablaba ahora, Elric no lo oiría. Divimbbar conocía el habla alta de Melnibone pues, como miembro de la nobleza de la Isla del Dragón, había sido instruido en ella como parte de su formación integral. Sin embargo, las palabras le sonaban extrañas, ya que Elric utilizaba inflexiones y énfasis peculiares, dando a las frases un peso especial y secreto, y cantándolas con una voz que iba desde un ronco sonido gutural hasta un agudo chillido en falsete. No resultaba agradable escuchar tales sonidos de una garganta mortal, y Divimbbar se hizo ahora una idea clara de por qué Elric era reacio a utilizar la hechicería. Aunque era un Melnibones de los pies a la cabeza, el señor de las cavernas del dragón se sintió tentado de retroceder un par de pasos, incluso de retirarse a lo alto de los acantilados, y observar desde allí a Elric, y tuvo que obligarse a permanecer donde estaba mientras seguía la invocación. El cántico de los versos se prolongó durante un tiempo considerable. La lluvia caía con más fuerza sobre los guijarros de la orilla, y los hacía brillar. También caía con ferocidad sobre el mar oscuro y tranquilo, y azotaba la frágil cabeza de la figura de blancos cabellos que seguía cantando. Divimbbar se estremeció y apretó la cara en torno a sus hombros. Strasa. 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 Las palabras se mezclaban con el sonido de la lluvia. Ahora apenas resultaban comprensibles, convertidas en meros sonidos que podría efectuar el viento, en frases de una lengua que podría hablar el mar. Strasa. En el grito, había una enigmática agonía. Strasa. En los labios de Divimbbar se formó el nombre de Elric, pero se vio incapaz de vocalizarlo. Strasa. La figura de piernas cruzadas se balanceó. La palabra se convirtió en la llamada del viento a través de las cavernas del tiempo. Strasa. A Divimbbar le parecía evidente que, por alguna razón, los versos no daban resultado, y que Elric estaba usando toda su fuerza, sin ningún éxito. Y, con todo, no había nada que el señor de las cavernas del dragón pudiera hacer. Sus pies parecían congelados, pegados al suelo. Contempló la niebla. No estaba más próxima a la orilla. No había tomado un tono verdoso extraño, casi luminoso. Siguió observando con gran atención. Hubo una enorme agitación en las aguas. El mar se abalanzó sobre la orilla. Los guijarros crepitaron, y la niebla se retiró. Unas luces difusas titilaron en el aire, y Divimbbar creyó ver la silueta reluciente de una figura gigantesca que surgía del mar. Advirtió que el cántico de Elric había cesado. Reistrasa, murmuraba Elric en un tono de voz que iba aproximándose a la normalidad. Ha sacudido. Te doy las gracias. La silueta empezó a hablar, y la voz recordó a Divimbbar una ola redonda y lenta, lamiendo la orilla bajo un sol cordial. Nosotros, los espíritus acuáticos, estamos preocupados por los rumores de que tú, Elric, has invitado de nuevo a tu plano de realidad a los señores del caos. Los espíritus acuáticos nunca hemos amado a los señores del caos, pero yo sé que, si has hecho tal cosa, ha sido porque estabas destinado a hacerlo, y, por tanto, no sentimos ninguna enemistad contra ti. Me vi forzado a tomar esa decisión, Reistrasa. No tenía otra solución. Por tanto, si eres reacio a prestarme ayuda, lo comprenderé perfectamente, y no volveré a invocarte. Te ayudaré, aunque ahora hacerlo sea más difícil, no por lo que suceda en un futuro inmediato, sino por lo que se adivina que tendrá lugar en años venideros. Y ahora, apresúrate a decirme en qué te pueden ser de ayuda los seres de las aguas. ¿Sabes algo del barco que navega sobre mares y sobre tierras? Necesito encontrarlo para cumplir mi juramento de rescatar a mi amada Kimoril. Conozco muy bien esa nave, pues es mía. Grome también la reclama, pero es mía. En justicia, me pertenece. A Grome de la tierra. Sí, Grome el de la tierra bajo las raíces. A Grome del suelo, y de todo lo que vive bajo él. Grome, mi hermano. Hace mucho, incluso para la medida del tiempo de los espíritus, Grome y yo construimos ese barco para poder viajar entre los reinos de las tierras y de las aguas cuando quisiéramos. Sin embargo, nos enemistamos. Malditos seamos por haber caído en semejante estupidez. Y luchamos. Hubo seísmos, maremotos, erupciones volcánicas, huracanes y batallas en las que participaron todos los espíritus. Como resultado de esas luchas, aparecieron nuevos continentes mientras los antiguos quedaban sumergidos.
No era la primera vez que nos enfrentábamos, pero fue la última. Y, por último, concertamos una paz para no terminar destruyéndonos mutuamente. Cedí a Gromé parte de mi dominio, y él me entregó el barco que navega sobre mares y sobre tierras. Pero Gromé me lo dio un tanto a regañadientes, y, por eso, el barco surca mejor el mar que la tierra, pues Gromé dificulta su avance siempre que le es posible. No obstante, si te ha de ser de utilidad, llévatelo. Te lo agradezco, Rey Straza. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ya vendrá. Me siento cansado pues, cuanto más lejos me aventuro de mi reino, más me cuesta mantener mi forma mortal. Adiós, Elric. Y sé precavido. Posees un poder mayor de lo que tú mismo conoces, y muchos lo utilizarían para conseguir sus propios fines. ¿He de esperar aquí al barco que navega sobre mares y sobre tierras? No. La voz del rey de los mares se difuminaba al tiempo que su forma se desvanecía. Una niebla gris volvía a cubrir el lugar donde habían estado la silueta y las luces verduzcas. El mar volvía a estar tranquilo. Espera. Aguarda en tu torre. Ya llegará. Unas levísimas olas lamieron la orilla, y pronto fue como si el rey de los espíritus acuáticos no hubiera estado nunca allí. Divimpar se frotó los ojos. Empezó a moverse, muy lentamente al principio, hacia donde se hallaba Elric, todavía sentado en la arena. Se agachó, sin brusquedad hacia el albino, y le ofreció su mano. Elric alzó la mirada, sorprendido. Abrir admiración a Divimpar. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Varias horas, Elric. Pronto anochecerá. Ya empieza a apagarse la poca luz que queda. Será mejor que cabalguemos pronto de vuelta a Imrir. Elric se puso en pie ceremoniosamente, con la ayuda de su amigo. Sí, murmuró con aire ausente. El rey de los mares ha dicho que... He oído a Straza, Elric. He escuchado sus consejos y sus advertencias. Debes tener siempre presente ambas cosas. No me gusta nada lo relacionado con ese barco mágico. Como casi todas las cosas cuyo origen está en la hechicería, el barco parece tener defectos, además de virtudes, como un cuchillo de doble filo con el que puedes matar a tu enemigo, y, al propio tiempo, acabar contigo mismo. Es lo que debe esperarse cuando se recurre a la magia. Y eso fue lo que me instaste a hacer, amigo mío. Es cierto, respondió Divimpar casi, para sí mientras abría camino por el sendero de los acantilados hasta donde tenían los caballos. Es cierto, no lo he olvidado, mi señor emperador. Elric le dedicó una leve sonrisa, y le dio una palmada en el brazo, al tiempo que le decía: no te preocupes, la invocación ha terminado, y ahora tenemos el barco que precisamos para llegar rápidamente hasta el príncipe Yeirkoon, y las tierras de Oiniyu. Esperemos que así sea. Divin sentía un íntimo escepticismo acerca de los beneficios que les podía reportar el barco que navega sobre mares y sobre tierras. Llegaron a los caballos, y se puso a escurrir el agua de los flancos de su montura. Lamento que, una vez más comentó a Elric, hayamos permitido que los dragones malgastasen sus energías en una empresa inútil. Con un escuadrón de mis bestias, podríamos acabar con el príncipe Yeirkoon. Y además, amigo mío, sería magnífico volver a surcar los aires hombro con hombro, como antaño. Cuando todo esto haya terminado, y la princesa Kimoril vuelva a estar aquí, lo haremos, afirmó Elric mientras montaba trabajosamente en la silla de su semental blanco. Volverás a soplar el cuerno del dragón y nuestros hermanos dragones lo escucharán, y nosotros dos cantaremos la canción de los amos del dragón. Nuestras espuelas refulgirán cuando montemos a Colmillo Flameante, y a su compañera Dulces Arras. Volverá a ser como en los viejos días de Melnibone, cuando ya no equiparábamos libertad con poder, sino que dejábamos a los reinos jóvenes que vivieran por su lado, en la seguridad de que ellos no se meterían con nosotros. Divimpar tiró de las riendas de su caballo, y frunció el ceño. Reguemos que ese día llegue, mi señor. Sin embargo, no puedo evitar ese pertinaz pensamiento que me dice que los días de Imrir están contados, y que mi propia vida se acerca a su final. Tonterías, Divimpar. Tú me sobrevivirás, aunque tengas más años que yo. Eso ofrece pocas dudas. Y Divimpar replicó, mientras galopaban de vuelta en pos del sol agonizante: tengo 2 hijos. ¿Lo sabías, Elric? Nunca me habías hablado de ellos. Sí, de 2 concubinas. Me alegro por ti. Son buenos melniboneses. ¿Por qué has mencionado este tema, Divimpar?, inquirió Elric mientras intentaba escrutar las facciones de su amigo. Yo les amo, y quisiera que gozaran de los placeres de nuestra isla del dragón. ¿Por qué no iban a hacerlo? No lo sé. Divimpar miró intensamente a Elric, y añadió: yo diría que el destino de mis hijos, Elric, es ahora responsabilidad tuya. Mía. Por lo que he entendido de las palabras del espíritu acuático,
Creo que tus decisiones pueden decantar el destino de Melnibore, y te pido que te acuerdes de mis hijos, Elric. ¿Lo haré, Divimbar? Estoy seguro que crecerán, y serán 2 soberbios amos del dragón, y que uno de ellos te sucederá como señor de las cavernas del dragón. Creo que no has entendido a qué me refería, mi señor emperador. Pero Elric miró a su amigo con gesto solemne, y movió la cabeza. No, mi viejo amigo. Lo he entendido perfectamente. Pero me juzgas muy mal, si temes que haga algo que amenace Melnibore, y lo que representa. Entonces, perdóname. Divimbar bajó la cabeza, pero la expresión de sus ojos no varió. En Imrir se cambiaron de ropa, bebieron vino caliente, y se hicieron servir abundante comida picante. Pese al cansancio, Elric estaba más animado que en muchos meses. Y, con todo, tras esta impresión superficial había detalles que sugerían que hacía un esfuerzo por hablar con alegría, y dar vitalidad a sus movimientos. Era cierto, pensó Divimbar, que las perspectivas habían mejorado, y que pronto se enfrentarían al príncipe Yeirkoon, pero les aguardaban peligros desconocidos, y los escollos ocultos serían considerables. No obstante, por simpatía hacia su amigo, no quiso perturbarle. De hecho, se alegraba de que Elric pareciera haber recuperado el ánimo. Hablaron de los pertrechos que necesitarían en la expedición a las tierras misteriosas de Yuyoin, y especularon sobre la capacidad del barco que navega sobre mares y sobre tierras, sobre cuántos hombres podía llevar, qué provisiones deberían subir a bordo, etc. Cuando Elric se acostó, no anduvo hasta su lecho con el agotado arrastrar de pies que durante los últimos tiempos le había acompañado siempre. Al despedirse de él, Divimbar volvió a sentirse invadido por la misma emoción que le había llenado en la playa, mientras contemplaba a Elric iniciar su cántico. Quizá no había mencionado por mera casualidad a sus hijos en su conversación con Elric horas antes, pues notaba hacia él un sentimiento casi protector, como si Elric fuera un chiquillo que esperara con ansiedad algo que, después, quizá no le reportara el goce esperado. Divimbar desechó sus pensamientos lo mejor que pudo, y fue a acostarse. Aunque Elric se considerara responsable de todo lo ocurrido en el tema de Yeirkoon y Kimoril, Divimbar se preguntó si no tendría también él parte de la culpa. Quizá debería haberle aconsejado con más tino, con más vehemencia, incluso, y haber intentado, con más empeño, influir en el joven emperador. Después, en el más puro estilo melnibones, descartó todas aquellas dudas y preguntas como fútiles. Solo había una línea de conducta: perseguir el placer como uno pudiera. Sin embargo, había sido siempre aquel, el estilo melnibones. Divimbar se preguntó, de pronto, si Elric no tendría una sangre regresiva, más que deficiente. Podía ser Elric la reencarnación de uno de sus antepasados más distantes. Había estado siempre en el carácter del melnibones el pensar solo en uno mismo, y en la autogratificación. Y Divimbar volvió a desechar sus pensamientos. Después de todo, ¿qué utilidad tenían las preguntas? El mundo era como era. Un hombre era un hombre. Antes de ir a su lecho, fue a visitar a sus antiguas amantes, las despenó, e insistió en ver a sus hijos, Divimslorm y Divimav. Y cuando los pequeños, asustados, y con los ojos soñolientos, fueron llevados ante, los contempló largo rato antes de permitirles volver a la cama. No les dirigió ninguna palabra, pero frunció el entrecejo con frecuencia, y se frotó la barbilla, y movió la cabeza, y, cuando se hubieron ido, se volvió a Niopalizar a Mal, sus amantes, que estaban tan asustadas como los pequeños que mañana les lleven a las cavernas del dragón, y que inicien su aprendizaje. Tan pronto, Divimbar, dijo Niopal. Sí. Temo que no quede mucho tiempo. No amplió el comentario, porque no podía. No era más que una sensación que le embargaba, pero que crecía en él hasta el punto de convertirse en una obsesión. Por la mañana, Divimbar regresó a la torre de Elric, y encontró al emperador, paseando por el pórtico sobre la panorámica de la ciudad, y preguntando ansiosamente si había noticias de que se hubiese avistado un barco en las costas de la isla. Sin embargo, no se había descubierto ninguno. Los servidores preguntaban encarecidamente si su emperador podía darles una descripción de la nave, para que les fuera más fácil localizarla. Sin embargo, Elric no podía, y se limitó a apuntar que quizá no apareciese en las aguas, sino en tierra firme. Iba totalmente enfundado en sus negros atavíos de guerra, y Divimbar tuvo la total seguridad de que había ingerido cantidades aún mayores de aquellas pócimas que le revitalizaban la sangre. Los ojos carmesíes refulgían de cálida vitalidad. Hablaba apresuradamente, y sus manos, blancas como el hueso, se movían a una velocidad innatural cuando hacían el menor gesto. ¿Te encuentras bien esta mañana, mi señor?, preguntó el amo de dragones. De un ánimo excelente. Gracias, Divimbar, añadió Elric con una sonrisa.
pero me sentiría aún mejor si el barco que navega sobre mares y sobre tierras estuviese aquí ya. Se acercó a la balaustrada y se apoyó en ella, contemplando las torres y la extensión más allá de los muros de la ciudad, escrutando primero el mar y luego la tierra. ¿Dónde puede estar? Ojalá el rey Strasa hubiese sido más concreto. Estoy de acuerdo en eso. Divimbar, que no había desayunado, se sirvió de una gran variedad de suculentos platos dispuestos sobre una mesa. Era evidente que el Rick no había probado bocado. Divimbar empezó a preguntarse si la cantidad de pócimas no habría afectado el cerebro de su amigo. Quizás el Rick empezaba a ser víctima de la locura, provocada por su dedicación a complejas hechicerías, por su inquietud por Kimoril y por su odio hacia Irkon. ¿No sería mejor descansar y aguardar hasta que el barco sea avistado? Apuntó en voz baja, mientras se humedecía los labios. Sí, tienes razón en eso, asintió el Rick, pero no puedo. No veo el momento de partir, Divimbar, de encontrarme frente a frente con Irkon, de cumplir mi venganza en él y reunirme de nuevo con Kimoril. Lo comprendo, pero, aún así, el Rick soltó una risotada estentórea y desgarrada. Eres igual que el viejo Huesos Tórcidos, preocupándote tanto de mi bienestar. No necesito 2 enfermeras, señor de las cavernas del dragón. Divimbar le devolvió una sonrisa forzada y respondió: tienes razón. Bien. Ruego que ese barco mágico. ¿Qué es eso? Dijo de pronto, señalando a lo lejos. Un movimiento en ese bosque de ahí, como si el viento lo atravesara. Pero no se ve otra señal de tal viento. El Rick siguió su mirada. Tienes razón, dijo. Me pregunto si. Y entonces vieron algo que emergía del bosque y la propia tierra pareció agitarse. Era algo que resplandecía, blanco, azul y negro. Se acercaba. Una vela, musitó Divimbar. Creo que es tu barco, mi señor. Sí, susurró el Rick, inclinándose hacia adelante. Mi barco. Prepárate, Divimbar. A mediodía habremos partido de Inrir.